En el podcast de La Máquina Medio damos inicio a Diversas, un espacio de encuentro con destacadas mujeres creadoras del mundo del arte, la cultura y otras disciplinas de la escena nacional chilena. Un espacio seguro con y para ellas, junto a Mónica C. Borges en Radio Touch. Quédate con nosotros. Muy bienvenidos a todas y a todos quienes ya están sintonizando con nosotros. Espero que lo que sea que estén haciendo en este momento de su día lo estén disfrutando, sea trabajo, sea almuerzo, sea algún tiempo libre. El tiempo que se tomen para escucharnos, les vamos a devolver el mejor espacio de conversación, de reflexión, un espacio ameno también para que estén con nosotras. Este es el primer capítulo de nuestro podcast Diversas, y Diversas se llama así por un propósito. Vamos a estar con una serie de mujeres talentosas, creadoras del mundo de las artes, de las culturas y otras disciplinas también de la escena nacional chilena. Hoy, por supuesto, estamos partiendo este primer capítulo con dos invitadas de lujo porque tenemos un tema muy especial que queremos tocar, que es las teleseries, el mundo de la televisión, producciones chilenas, el antes y el después. ¿Qué pasa con el género también? Queremos discutir esto con dos actrices contingentes, contemporáneas y además que nos van a poder dar una mirada fresca y joven sobre esto. Así que yo ya estoy acá sentada al lado de la Jesús, de María Jesús Miranda. ¿Cómo estáis, Jesús? Muy bien, muchas gracias. En verdad me siento muy... un honor poder estar acá en el primer capítulo de este podcast. Me parece muy importante tocar estos temas y encuentro hermoso que sea un espacio para nosotras, las mujeres, y poder opinar y tener estos espacios de conversación. Así que muchas gracias. Buenísimo, gracias a ti, Jesús, por siempre estar con nosotras colaborando, participando, atenta a nuestras redes también, así que más que bienvenida. Y también estamos hoy con Yanina Frutero, que la hemos podido ver en una serie de producciones chilenas también, en series, en películas, en largometrajes, así que yo ya te veo, Yani, tú me ves a mí, nos escuchamos súper bien. ¿Cómo estáis? Hola, bien, ¿y tú? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Todo súper bien. Yo digo veo porque esto después se va a escuchar, pero en este momento te veo porque tú estás acompañándonos por Zoom porque no estás en Chile. ¿Dónde estás en este momento? En Madrid. En Madrid. ¿Y qué tal? ¿Cómo está todo allá? Estábamos como cambiando el tiempo ya para el invierno, pero bien, todo bien. Es como no es que se haya dejado atrás el COVID para nada, pero de alguna manera igual la gente acá ha estado viviendo como con otra, como que afrontando la pandemia desde otro lugar. Y igual eso se siente estando fuera de Chile, un montón. Sí, me imagino. Acá estamos en todo, a la inversa, por supuesto, partiendo ya... No, ya partimos la primavera hace un rato, ya estamos poco encaminados al verano. Estamos súper avanzados en las fases y aún así hay cosas que todavía no podemos hacer con tan poca restricción. Por ejemplo, tú, Jesús, ¿cuál fue la última obra que fuiste a ver? ¿Alguna obra de teatro, algún espectáculo cultural presencial? Bueno, yo igual estaba el año pasado, estuve en Madrid, viví en Madrid, me tocó allá también afrontar la pandemia y me acuerdo estando allá haber visto algunas obras estilo Zoom, como adaptadas al Zoom de acá en Chile, pero desde que llegué no... La última vez que fui al teatro fue en Madrid, de hecho. En Madrid. Sí. Ya ni tú has podido ir Yo a alguna obra la última vez que fui al teatro fue en Chile, hace como una semana atrás, porque estuve allá. Estuve un par de semanas en Chile, fui a trabajar y bueno, una semana en que estuve encerrada porque en ese momento todavía tenían la cuarentena obligatoria de una semana en ese momento. Y la otra semana donde pude salir y trabajar y qué sé yo, y ahí fui al teatro. Y la última obra que vi fue allá en Chile, de hecho, Cómo convertirse en piedra, de la Manu Infante. Buenísimo. Y antes había visto también el Tony Chico, que estaba en el Teatro Nacional Chileno. Entonces, qué loco. Sí. Fue lo último que vi fue allá. Sí, lo último que viste fue acá y curioso también que justamente tú estuviste en Madrid, tú estás ahora en Madrid también. Allá, ¿cómo se visualiza? ¿Hay más entrada, hay más posibilidad de verlo? ¿Hay mucha restricción todavía respecto como a este mundo súper específico que es el teatro, que es la cultura, que es el arte en general? Ajá. No, acá está todo abierto. Hay funciones teatrales, están los centros culturales funcionando.
museos, todo. Es una cosa bien particular esa que pasa en Chile, que es como que se prioriza o se pone el foco en todo lo que tenga que ver como con la economía, como con el modelo económico que tenemos en Chile, que por supuesto de un capitalismo bien como avasallador. Entonces se abren los malls y se abren las grandes tiendas y los retail y las escaleras mecánicas están llenas y los metros están llenos y bueno, y todo lo demás, como para que la vida siga funcionando, entre comillas, ¿no? Pero los espacios culturales y de creación se siguen manteniendo cerrados. Entonces es una cosa muy de dictadura también, porque efectivamente se reconoce como el eco de la dictadura, sobre todo ahora en pandemia, que quedó clarísimo, pero estamos viviendo en el eco de la dictadura constantemente hasta el día de hoy, y ahora en pandemia esto se acentúa más y se nota en este tipo de decisiones políticas que se toman. En países, bueno, he estado en diferentes lugares acá en Europa trabajando, y realmente me he dado cuenta de que los espacios culturales se abren y se ponen en un lugar de valor, porque también la sociedad lo necesita, lo pide y lo comprende desde otro lugar diferente Sí. del que se comprende en Chile. Sí. Sí, bueno, no esperaba que eso siga, que cambie, en verdad, no es que siga cambiando, que pueda tener un giro, que se puedan abrir esas puertas, que se puedan abrir esos espacios y que podamos seguir disfrutando del arte y la cultura, que aparte nos hace mucha falta. Y bueno, hoy día estamos partiendo este primer episodio de Diversas, y escogimos una temática. Nos dimos varias vueltas, en verdad, y escogimos la temática de las teleseries, de la televisión chilena, porque es algo contingente y porque las dos también han participado en algunas producciones que hemos podido ver por televisión abierta. Y me devuelvo un poco al pasado. Y no sé cómo habrá sido en sus casas. Yo les cuento, al menos en mi infancia y adolescencia viví con mi abuela. Me acuerdo que la teleserie no se tocaba. Yo llegaba el lunes al colegio y la teleserie se comentaba, era un tema, no podía cambiar el canal, era cuando pasaba una escena dramática, una situación, se hablaba de eso el otro día. No sé cómo se acuerdan ustedes de eso, Gies, en tu caso, se veía, se comentaba, era panorama familiar. Sí, era como el panorama sagrado familiar de las 8, de llegar a la casa, comer todos juntos y ver la teleserie. Y cuando iba, como el día que empezaba el primer capítulo de más de una teleserie, era como a ver cuál vamos a ver. De repente repetían el primer capítulo en la noche, entonces era ver también el otro capítulo, o sea, el otro primer capítulo para elegir la teleserie. Cuando yo era chica, sí me acuerdo, no sé, en 8 o 9 años, con mis amigas jugábamos a ser los personajes de la teleserie. Y era así, pues, era sagrada la hora de la teleserie, y era un momento que reunía también como súper familiar en torno a este como dejar entrar la teleserie a la casa también. Sí, es cierto que era como el hito. ¿Se imaginaron alguna vez, por ejemplo, interpretando alguno de esos personajes, como teniendo ese rol o viéndose? ¿Fue en algún momento alguna posibilidad pensarse en esa situación? Bueno, yo me acuerdo cuando chica, cuando daban, por ejemplo, Romané o la misma Adrenalina, y uno jugaba al ser los personajes y se creía el personaje, po. O sea, era en los 15 minutos del recreo uno dejaba de ser la Jesús y era la Katy Winter, y hacíamos los bailes y era así, po, era entretenido. Yo creo, cuando yo era chica también era un poco como la aspiración, como de, ¡ay, qué entretenido ser actriz! ¡Qué entretenido como hacer una teleserie! Desde un lugar como bien ingenuo también. Pero sí. Sí, yo lo recuerdo también con mucha diversión, como que se veía, o sea, era algo que no solo reunía a la familia, sino que la reunía como desde el lugar de lo feliz, de lo divertido. Y yo creo que por otro lado también el único acceso como a la actuación que al menos yo tenía desde chica era a través de la televisión, porque no llegaba mucho teatro al lugar donde yo vivía y tampoco tenía acceso a los espacios como donde se desarrollaba o se creaba el teatro. Entonces mi primera como aproximación efectivamente fue, como la gran mayoría de la gente, a través de las teleseries, bueno, y el cine, por supuesto.
pero sí, creo que también las teleseries en esa época como que calaban más al interior de la familia de lo que calan hoy. Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Te acordáis de alguna en específica, alguna que te haya marcado, que te acordáis del final? Uf, me acuerdo del Circo Las Montini, de Romané, es que eran teleseries como que también te mostraban como un espacio social y cultural diferente, que sacaban un poco de lo que nosotras estábamos, de lo que nosotras vivíamos en ese momento, como de nuestra realidad. Y no, al mismo tiempo también te mostraban que existía ese tipo de otras realidades diversas. Sí. ¿Te imaginas hasta algún momento como al otro lado de la pantalla o haberle mencionado de Todo el rato, repente, sí, a todo el tus rato. viejos, oye, O quiero sea, estar ahí? desde que tengo uso de razón que quiero ser actriz, desde que tengo memoria. Y como lo primero que vi de que era ser actriz fue a través de la televisión, era como todo el rato me pensaba como actuando en pantalla, o sea, más allá de la teleserie, porque después empecé a ver harto cine y como a los 12 dejé la tele, como que me hostigó y decidí como no ver más, sacar la tele de mi vida, pero empecé a consumir cine y luego a los 14 empecé a consumir teatro, pero sí, todo el rato me imaginaba desde el otro lado. Qué intensa esa situación después de ya lograrlo. ¿Cómo te pasó a ti, Jesús? Porque en algún momento cuando ya recibiste la primera oferta de tu primer papel, ¿qué significó eso para ti en términos no solo profesional, sino que emocional también, en contarle a la familia, en decirle a los amigos, en decir como, oye, esto que yo veía cuando era chica, ahora tú me vas a poder ver a mí? Para mí fue súper emocionante y como ese espacio cuando uno también sale de su zona de confort y es como qué entretenido, qué desafiante, pero chuta, qué nervio también, como no sé muy bien con qué me voy a encontrar. También porque venía como de un periodo en que había decidido, porque pasa también, no sé si a ti te pasa, Yani, o te pasó, digamos, que uno estudia teatro y la gente te dice, ¿cuándo la vamos a ver en la tele? Y yo al principio era como, no tenía interés. Sí, todo el Cuando rato. salí recién de la universidad, no, la verdad es que no estaba interesada en el mundo de la tele o del cine. Quería más enfocarme en el teatro. Entonces de repente fue como, dije, ya, ok, ahora quiero como empezar a ver opciones, como a generar como, no sé, contactos, ver cómo funciona esto. Entonces venía como de un periodo en que ya quería y un poco esa ansiedad de ya, ¿y por qué no me resulta? Ya, pues quiero. Y de repente ya lo solté y apareció y fue como bacán, como emocionante, desafiante y fue una alegría, como que me lo tomé con mucha alegría por lo que te digo, porque venía ya como hace un tiempo buscándolo, ¿cachai? Sí, qué buena. Y ese personaje, ¿no recuerda de repente como el personaje, el buena onda, el más malvado, el más cómico? ¿Hay algún personaje referente de repente, o derechamente alguna actriz referente que les haya marcado en esa época más de infancia, más de adolescencia, más familiar? Como que se les haya quedado pegado ese personaje en particular que uno nunca se olvida. Sí, o sea, para mí al menos como imágenes fuertes, potentes de ese momento y que después también cuando los descubrí en teatro y en cine fue como abrieron otro mundo, pero la primera vez que los vi fue en tele, fue el Alfredo Castro, la Amparo Noguera, la Tamara Costa. Fueron como... fueron súper reveladores, porque en esa época en las teleseries, cuando al menos yo era más chica, no sé, hacían un tipo de personaje, igual que la Di Girolamo, hacían un tipo de personajes que salían de los personajes como comunes, como el bueno, el malo o la niña linda y que se enamora del niño lindo. Eran personajes más secundarios o periféricos, pero que lo eran todo, tenían como una mezcla con un lenguaje teatral, con una propuesta diferente, y esos personajes a mí siempre como que me absorbían un poco, me gustaban mucho. Claro, yo creo que eso también es bacán como lo de la propuesta, porque de repente puede ser fácil caer como en como no sé, hacer todos los el arquetipo. Claro, como además, como es fácil también que te encajen en un tipo de personaje,
en la tele, sobre todo, que pasa mucho, es Lo hacen fácil siempre. como que uno siempre ve a la actriz o al actor en el personaje. Entonces es verdad lo que Claro. dice la Yani, como de esa propuesta del personaje que Claro, de repente... son actores que en su momento en teleseries armaron propuestas diferentes de personajes. Sí. Desde otros lugares construyeron los personajes. Y eso lo encontraba, pero así fabuloso, como una locura. Es cierto. Sí. Tú lo mencionabas y recién, Yanni, hace un rato, parece que las teleseries ya no tienen ese mismo efecto. Ahora, como ya lo comentábamos, nivel familiar, nivel plan. Uno hacía como de repente el plan, era como el hito, llegaba ahí a tomar once Sí. con la teleserie o te sentáis después del almuerzo. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué será que eso ya no ocurre? ¿Será porque dejaron de ser tan buen producto o porque la gente está en otras cosas quizás? O Yo más creo que ambas expuesta, o hay cosas. más material quizás. Yo creo que ambas cosas, como que por un lado se abrió como el acceso a la ficción a través de plataformas tanto online como también, o sea, el hecho de que, o sea, Internet permite que conectemos y que podamos ver cine y series de, no sé, una serie danesa, por ejemplo, una cosa que antes era impensado cuando éramos chicas. Entonces, como hay un acceso que es mucho más amplio y más rico en contenido y en diversidad. Y por otro lado también como que el área de ficción de los canales nacionales tampoco yo creo que ha sabido como subirse arriba del caballo, ¿no? Como hacerse otro tipo de preguntas, cuestionarse los contenidos, qué es lo que está consumiendo la gente, como que siguen pensando en los canales de televisión que existe esta vaina como de que que si la señora Juanita de la esquina no entiende, hay que repetirle las cosas. Es como, siguen pensando que la gente que consume el audiovisual necesitan como cosas básicas o simples. Entonces van repitiendo las mismas historias, van repitiendo los mismos arquetipos de personajes, seguimos encontrando, o sea, al final te seguís encontrando con lo mismo y no tenía un área como dramática activa, pensante, que se encargue como de estar constantemente revisándose y criticando un poco, autocriticándose también en la forma en la que se muestra la historia o el tipo de historia que se va a contar o a través de qué personajes se van a contar. Más allá de subirte como, de ponerte la bandera feminista o el LGTB+, como queráis, porque la vaina vende y porque sabéis que eso es marketing y vaya a llegar a más gente, por ejemplo. Claro, que pasa un ¿Cachai? montón, Como sí. que, sí, como que más allá de ir como con el movimiento como entre que panfletario y para poder vender tu producto, es como preguntarte realmente qué dentro de ese espacio de área dramática de ficción, por ejemplo, de un canal nacional, como qué es lo que necesitamos contar y cómo en estos momentos de la historia. Creo que por ahí también pasa, como el que no calen tan profundo las teleseries hoy día. Una por el consumo de la gente que tiene más acceso a otras cosas y otra porque siento que las áreas dramáticas de los canales nacionales se han quedado súper pegados atrás en fórmulas matemáticas que les funcionaban hace 10 años. Sí, y muchas fórmulas, y a pesar de eso, de imitarlo y todo, hay productos como tal que todavía nosotros no se logran igualar. Por ejemplo, cuando empiezan a repetir teleseries antiguas como, oye, esto era una buena teleserie, o esta historia era buena, ¿por qué? ¿Qué pasa ahora? Sí. Es distinto. Y eso, tú que estabas también detrás de esas pantallas, ¿qué se conversa? O súper francamente, ¿hay alguna teleserie que encontréis buena en este momento que digáis, ¿sabéis qué? Está buena está bueno. ¿Sabéis lo que me pasa a mí un poco? Que yo siento que la teleserie cumple, como que tiene un fin y que lo cumple, ¿cachai? Como que en ese sentido, y no lo veo como algo malo, sino que la teleserie tiene un fin más como de marketing quizá, o más comercial, ¿cachai? En ese sentido sí quizás se aleja desde la visión más cultural o de lo artístico. Creo que el fin de la teleserie es otro. Entonces en ese sentido creo que lo cumple, ¿cachai? Insisto, no lo veo como algo malo. Sí, lo que creo es que en ese sentido quizás las áreas dramáticas sí podrían abrirse más a, ok, la teleserie funciona porque lo que busca es tener un rating, entonces en ese sentido si tiene rating y funciona, no le van a dar profundidad a ciertos temas, ok, eso funciona, está bien, pero
probar también el otro lenguaje, ¿cachai? El lenguaje de las series, como me acuerdo que, no sé si el año pasado o el antepasado, dieron algunas series en canales nacionales, pero las ponen súper tarde, entonces como quizás buscar un equilibrio. Yo no creo que como que el lenguaje teleserie vaya a cambiar, no lo creo, pero entonces si eso así les funciona al canal porque tienen ese objetivo, ¿cachai? Más comercial, que está bien, entonces también abrámonos a otros más también, ¿cachai? Sí, como que eso me pasa. Te entiendo. Sí, yo igual estoy de acuerdo con María José en el sentido de que las teleseries tienen un formato que responden. Perdón. María Jesús. que responde, tiene un formato que responden en el fondo al entretenimiento, ¿no? Como a hacer un producto que se venda, que tenga rating, que entretenga, ¿cierto? Pero para que entretenga y tenga rating, como, ¿cuál es el contenido que, o sea, siento que dentro de esta misma fórmula, igual está bien preguntarse las cosas, como que igual va a ser algo que siempre te va a hacer crecer, ¿cachai? Como en cuanto a área dramática, en cuanto al mismo desarrollo y producción de la teleserie. Yo no estoy diciendo como de que tengan que igualarse ni al cine ni a la serie, se entiende de que es un género diferente, que es un formato diferente, que tiene otros objetivos, pero dentro de esos otros objetivos y que quiere llegar a la gente, que pretende tener rating y que mucha gente lo vea, ok, ¿qué es lo que la gente está viendo también? ¿Dónde están los intereses? ¿Dónde están esas fibras que hacen que la persona se quede ahí enganchado? Y yo no creo que necesariamente haya que repetir la misma fórmula que se hacía hace 10 o 15 años atrás, ¿cachai? Creo que ahí es donde hay que generar el cambio de pensamiento para poder como generar un contenido que efectivamente cumpla con llegar a mucha gente y entretener y tener rating. ¿Me explico? Sí. Hubo un tiempo en que tuvimos un exceso de oferta de teleseries turcas, por ejemplo, que fue como un fenómeno que ocurrió masivamente en varios canales a la vez y la gente empezó a consumirla tanto y fue como un paralelo en que justo no teníamos tanta producción nacional. Pero si ustedes se fijan así como en el formato y en el contenido de la teleserie turca, es súper trágica, es súper dramática y a veces también es súper violenta, y a pesar de eso tenía mucho éxito, tenía mucha también, después ya lo vamos a mencionar en algún momento, como harto como de subyugación a la mujer también, o sea, en una cultura totalmente distinta donde por supuesto funcionaba, pero también nos funciona a nosotros. Entonces de repente hay gente que comentaba como, oye, ¿sabes que está muy buena? Y otras como, pucha, ¿sabes que en realidad la encuentro demasiada violencia? Y una cuando llega a la casa quiere llegar a ver algo más light, algo más tranqui, más relajado. Entonces, ¿qué es lo que quiere ver la gente en este momento? No sé si ustedes tienen como alguna lectura o lo han conversado o lo huelen o lo tantean de qué es lo que realmente le gusta ver a la gente en este momento cuando consume teleseries. Mira, yo creo que también me pasa, por ejemplo, que yo no soy muy amiga de la tele. Creo que también hoy en día nos están metiendo en general, como hablo, como noticias, todo el tiempo información como desde un lugar equivocado, y como que cada vez se alargan más los tiempos en que es la noticia y lo trágico, como desde un lugar también súper manipulador muchas veces. Entonces yo creo también que la gente quiere esos momentos de distracción, como de relajarse. Por ejemplo, mi mamá es fanática de las teleseries, tiene su rutina de teleseries y le gusta verla. Y claro, yo creo que es como también ese rato de decir como ya me voy a echar, por ejemplo, un ratito para distraerme, como sobre todo en horario más como de la tarde, por ejemplo. Lo cual no quita, como volviendo un poco a lo que decía antes y también lo que decía Yanni, lo cual no quita que también se abran otros espacios en donde pueda haber un cuestionamiento, una reflexión o una profundidad como sobre algún tema que sea contingente, pero desde un lugar que te invite a reflexionar y a opinar, no como desde el miedo y como que es todo terrible y se va a acabar el mundo, ¿cachai? Eso creo, como que están esas dos cosas, siento. Sí, yo pienso que de pronto el éxito de las teleseries turcas también se relaciona a que de alguna manera tomaron un modelo dramatúrgico, un modelo narrativo que es el modelo como griego de la
de la mitología griega. Entonces, de alguna forma repiten los vínculos, los conflictos, las relaciones de poder, que venimos viendo desde Grecia, y precisamente ellos hablan y escriben estas tragedias observando el comportamiento humano que va más allá del contexto también. Entonces creo que en ese sentido, claro, le achuntaron las turcas en que lo pueden dar allá, o lo pueden dar en Brasil, o la pueden dar en Chile, la pueden dar en donde sea, y de algún lugar va a pegar porque habla de cosas que nos trascienden también como humanidad. Entonces creo que ahí se metieron en esa rama que hace que también de alguna manera llegue a diferentes como culturas incluso. Pero hoy se me fue el otro que iba a decir. Oye, pero estaba pensando, me quedé pensando en la pregunta de las turcas. Pero no tengo idea qué es lo que la gente quiere ver realmente hoy día. O sea, yo creo que nada. O sea, no sé si se puede saber. Es como prueba y error, y un poco tener tacto de cuáles son los movimientos sociales y políticos que se están generando en estos momentos, tener como un ojo puesto ahí siempre para saber cómo desde dónde hablar también. Sí, qué interesante eso, porque es interesante saber cuánto aporta como la realidad y la contingencia social también a la construcción de un guión. Tengo un caso como súper concreto. En el año pasado, o ya me pierdo ya con el año, quizá este año se terminó de transmitir Edificio Corona, por ejemplo, que fue una teleserie que de manera muy inteligente también tomó una contingencia actual, lo transformó, armó un espacio, armó una lógica de guión también dentro de algo que estaba pasando. Pero no sé si hay nicho de repente para otros temas un poco más polémicos, más densos, o si en realidad de repente la teleserie quiere evitar un poco como meterse como en cosas más polémicas, o se va a intentar maquillar mucho. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que... Dale. No, yo creo que de repente el lenguaje nocturno de la teleserie como que se atreve un poco más, y creo que de hecho lo vimos, se ve por ejemplo en la teleserie Demente, que toca ese tema que también justo se empezó como a transmitir cuando había una situación similar muy así heavy. Entonces quizás sí, no sé, Yanni, dale tú. No sé, ya no sé, se me fue la onda. La luna en Aries está haciendo lo suyo. Claro. Oye, no nos hemos preguntado nuestro ascendente de luna. Yo creo que también es contingente. Que igual es importante hablar. Sobre todo estamos hablando entre nosotras. O sea, yo creo que en nichos hay, espacios hay, como ganas de hablar de diferentes temas, hay todo el rato, hay todo el tiempo. Pero también pasa algo con los canales nacionales, porque es de lo que estamos hablando, que es que, claro, hay temas ahí de trasfondo político, quiénes son los dueños de los canales, por muy públicos que se digan, todo Chile sabemos que no son públicos realmente. O sea, que las noticias están filtradas, que los programas están también como estructurados de una manera para que no se hable de ciertos temas, no se toquen ciertos temas, se bordeen nomás, o se hable desde un puro punto de vista. Entonces como que en ese sentido tenemos un gobierno, tenemos un país donde no solamente tenemos políticos, sino que también tenemos los empresarios, que al final son la misma familia, es la misma cosa un poco, que también hacen que nuestras comunicaciones, nuestro acceso a la comunicación y al contenido esté completamente sesgado o limitado por el pensamiento de ellos, porque al final son los dueños de Chile, de los canales, etc. Entonces, obviamente pasa por un filtro político súper fuerte, qué es lo que se habla y cómo se habla. Independiente que claramente dentro de los canales hay gente que quiere hablar de otras cosas, y hay gente que quiere poder como
responder un poco al llamado de la voz popular de que se deje de mentir en televisión, tanto en las noticias, por ejemplo, o los programas, como en el área dramática, porque al final Sí. el contenido que hay de ficción en el área dramática obviamente tiene un impacto en la gente que lo ve, pues son muchas personas también la que lo ven y que está, o sea, lo que hace el área dramática es que se mete adentro de lo que hablábamos delante, de tu familia, de tu casa, es como Te va a poner la un gente tema de de conversación. teleseries tomando once, ¿cachai? Sí, entonces igual es importante como hay gente que se quiere hacer cargo de ese espacio que ocupa en términos comunicacionales dentro de los hogares de las personas, ¿cachai? Pero obviamente también existen dueños de los canales y de la productora, entonces ahí es donde se genera como el tira y afloja. Sí. ¿Me explico? Sí. Por eso es complejo, es súper complejo. Es súper complejo. Y tú que estás comentando en realidad que la teleserie sí se mete en la familia, es importante. De hecho, voy a tomar el mismo ejemplo del Edificio Corona. No es la primera teleserie sin duda que lo ha estado trabajando, pero es una más donde se ha visto, por ejemplo, una pareja homosexual, que ya en el tiempo no debería ser tema, pero a pesar de eso Por es tema, fin, porque cómo estamos se en el presentan las 2021. historias, ¿cachai? Sí, Por fin. entonces se genera esa conversación familiar también, hay temáticas que de repente se tocan casi como con cuidado, como con pinza, cómo se va a elaborar, cómo se va a transmitir, Sí. pero producen esa conversación finalmente familiar y de repente esa familia que nunca antes se quiso involucrar con cierto tema o con otro, lo termina haciendo es como, oye, en realidad ahora que lo veo en un personaje ya, sí, no es como yo pensaba, no es tan terrible, como que te abre un poco el horizonte también de prejuicios, de todo. Es que tienen impacto dentro de las casas, dentro de la constitución familia, en cómo se muestran las familias de la tele, o sea, tienen impacto, claramente. Sí, un montón. Tú comentabas, Jesús, Por eso yo sobre... digo que, perdón, dale nomás. No, dale. Que por eso digo que también es como importante el reflexionar y el como hacer el ejercicio de la autocrítica, porque hay una responsabilidad política, tanto como dedicarse a ser actriz, como generar producciones o trabajar en producciones o levantar producciones que tú sabes que van a llegar a muchas personas. Es como, sí, efectivamente hay una responsabilidad y hay algo de lo que hacerse cargo, independiente que la idea de la teleserie o el formato de cómo está hecho es para entretener y tener rating, y lo cumple, que sí, que es así. No se puede tampoco obviar del todo lo otro, porque al obviarlo yo creo que también pasa lo que está pasando ahora, sí, que la gente ya no está viendo teleseries, cada vez son menos las personas. Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo en eso. Sí, tú comentabas también el fenómeno de las teleseries nocturnas, que creo que hemos tenido también buenos productos, algunos en algún momento que marcaron tendencia, que marcaron pic también de sintonía, que tenían a la gente metida en qué iba a pasar con la historia. Me acuerdo mucho como de Alguien te mira, por ejemplo, que tuvo a la gente atrapada por meses en saber quién era la persona que estaba haciendo los crímenes y todo. Pasó un rato también con ¿Dónde está Elisa? Ahora hay temáticas distintas. Ahora en Demente se vuelve a tocar el tema de un niño que se secuestra y todo. Entonces ahí te voy a tirar una pregunta y tú sueña, porque estamos hablando con creadoras y tú también eres una creadora más y eso. Entonces, ¿qué pasaría con una oportunidad para ti de hacer una nocturna? ¿Te gustaría? ¿Te atrae? ¿Es un formato que te interesa? Me encantaría. Sí. No, sí, me encantaría. ¿Sí? Sí, es un... Como dentro de los formatos teleserie, creo que es un desafío igual importante. Estoy súper de acuerdo con lo que decía Yanni, que independiente del formato teleserie, uno como actriz siempre tiene que hacerse cargo desde un lado político también y artístico, a pesar de que el formato esté un poco lejos de eso y de la responsabilidad de entrar en la casa de las personas. Y creo que el lenguaje de teleserie nocturna que se permite ciertas, como, no sé si la palabra es flexibilidades, pero sí, te lo permite. Sí. Creo que sí, o sea, feliz. Genial. ¿Qué tal, Yanni? Hagámosla. Démosle. Hagámosla ahora.
Sí, todo el rato. O sea, partiendo porque creo que ya basta, está súper necesario, importante, estamos en los tiempos y está bueno ya que se bajen un poco el pony y es importante que haya mujeres directoras en el área dramática de los canales de televisión, como que está bueno ya es necesario, como que se sabe que es necesario, por un lado, que se abran esos espacios, o bueno, lo vamos a tener que abrir nosotras, como ha sido como la historia de la humanidad nomás, nosotras nos abrimos los espacios para poder ser, para poder crear, para poder desarrollarnos. No es como que alguien nos vino a dar la vaina. Es como que la pedimos por muchos años hasta que lo logramos como ir de a poquito como armando ahí esa trincherita para poder ser. Entonces imagínate, pues, si soñando se diera la posibilidad de decir como, ¿quieres dirigir una teleserie nocturna de algún canal? Yo te digo que sí a ojos cerrados. A ojos cerrados. Porque creo que haríamos otra cosa. No, más allá, si fuera mejor o peor, ¿me cachai? Como más allá como de lo bueno y lo malo, o de esa idea como súper católica y binaria, más allá de eso, se generaría algo diferente. Distinto, sí. Y eso, ya está. Sí. Como súper. De acuerdo. Bueno. Súper de acuerdo. Hace un tiempo estaba leyendo una reflexión que se hacía sobre, bueno, esto no es una teleserie, es una serie, pero sobre Loki, no sé si alguna de las dos es o es un tema que le interesa o no, pero bueno, se hacía un análisis, una crítica sobre la construcción de la serie Loki porque fue dirigida por una mujer y era un análisis súper profundo de cómo en cada escena se notaba que la dirección la había hecho una mujer porque, por ejemplo, en cierta escena específica se apuntaban como las manos del personaje, el movimiento, cómo lo hacía, la elección del Loki como el personaje mismo dista mucho, por ejemplo, de la imagen de Thor. El Thor es como el grande, el musculoso, o sea, Loki al contrario, un personaje pálido, delgado, o sea, tiene otra apariencia. Y así se hacía una serie como de análisis de por qué se notaba específicamente que Loki no lo había dirigido un hombre. Entonces, ¿cuánto podría afectar la diferencia? Tú ya lo decías, Yanni, no más que mejor o peor, distinto. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo se imaginan más producciones dirigidas por mujeres? Bueno, yo creo que no sé, yo creo que es inevitable como el ángulo, no sé, el punto de vista de la mujer desde un lugar quizás más, no sé, emocional o más desde, no sé, entiendo también que cada persona puede tener su punto de vista independiente si es hombre o mujer, pero sí creo que las mujeres tenemos quizás esa, no sé cuál es la palabra, pero desde alguna sutileza distinta quizá, o como eso, ¿cachai? Como, obviamente creo que eso afectaría a la visión de la producción de la película, de lo que sea. Sí, puede ser. Había un estudio ya que estamos tocando este tema, sobre todo pensando como en el rol mismo, en mujer directora, en personajes mujeres también. Hace unos años, llegaron varias quejas a la página de denuncia del Consejo Nacional de Televisión de televidentes comunes y corrientes que no estaban de acuerdo con los papeles que se le estaban dando a mujeres, de la excesiva violencia hacia personajes mujeres también en teleseries, en nocturnas y en otro. Entonces, ¿qué pasa con esos roles? No sé si en algún momento lo lograron visualizar, pero ¿qué pasa con el tipo de papeles también que yo digo nos dan? Yo no soy actriz, ustedes lo son, pero ¿cómo se construye? ¿Cómo se van construyendo esa historia? ¿Qué les parecen esas historias que se otorgan? ¿Y qué les parecen también esos estereotipos que se puedan construir incluso a partir de un mismo personaje? De la existencia, de la imagen, de la creación de ese personaje como tal. Yo pienso que... a ver, creo que venimos de una historia del cine y del audiovisual en general que efectivamente ha sido construida por hombres. Entonces, venimos viendo arquetipos femeninos
desde, bueno, y la vaina es mucho más grande también, pues, no solamente en el cine, o sea, estamos inmersas en un mundo donde nuestro sistema de organización social y política, atravesado por la religión también fuertemente, ha construido una imagen de mujer que es la que se repite, o sea, si nos vamos para la Biblia, así como súper atrás, existe la mujer como virgen madre, qué locura, la mujer virgen madre, como la madre santa, ¿no? Y la prostituta. Entonces, ya partimos en nuestra historia como estas son nuestras opciones de ser, ¿no? Para ser mujer, o eres una madre santa o eres prostituta. Entonces, eso se repite luego en las historias que se cuentan y el cine también toma estas construcciones y toma la construcción de lo femenino también para situarnos en el lugar del género inferior, ¿no? Que es como la mujer frágil, que tiene que ser flexible, que tenemos que saber dialogar, que hay que saber escuchar, más que hablar o que pensar, por supuesto. Entonces, y que este es nuestro rol dentro de la familia, dentro de la sociedad. Entonces, hay toda una carga histórica que se nos pone, ¿no? Desde que nacemos, al nacer y vestirnos de rosado y hacernos hoyo en el cuerpo, y hacernos pasar como por ese dolor para vernos bonitas, ¿no? Ya hay toda una base que nos construyen, nos han construido desde un punto de vista masculino, ¿cierto? Como para servir un poco a esta estructura social. Entonces, creo que de alguna manera, si no se abren o no abrimos los espacios para que hayan más mujeres, directoras, dramaturgas, guionistas, etcétera, que cambien la perspectiva y empecemos a hablar de quiénes somos o cómo somos desde nuestro lugar, de la percepción de qué es ser yo mujer, ¿ya? No desde la que han impuesto históricamente. O sea, mientras no se abran esos espacios, también se van a seguir repitiendo los mismos patrones y los mismos arquetipos en los personajes. Entonces, no es extraño que tanto en las teleseries como en el cine o en otros lados se nos vuelva a situar siempre a la mujer al lugar de la que recibe la violencia, o de la que ama y sufre, de la sufriente constante, sí, de la frágil, etcétera. Entonces, como por eso creo que también, y me agarro un poco la pregunta anterior, y perdón, aquí termino, es muy importante, perdón, es muy importante abrir esos espacios para poder contar estas historias desde nuestra propia perspectiva de lo que es ser mujer y lo que es ser mujer hoy también. Sí. Perdón, párenme, dígame. Pero no, es que es bacán escucharte, sí. En serio, yo estaba muy concentrada y estoy súper de acuerdo contigo. Creo que se hace urgente también como... Es urgente. Sí. Como es verdad, como ¿quién está escribiendo, por ejemplo, sobre ese personaje mujer? ¿Un hombre? ¿Hay una mujer? ¿Hay como también la visión de una mujer en ese personaje mujer? Más allá de la actriz, por ejemplo, que la va a representar. Y sí, creo que se hace urgente como resignificar el rol de la mujer en lo artístico y en lo visual, o sea, en lo audiovisual y en todo. Sí, porque al final también lo artístico es político. O sea, es la misma cosa. Independiente como el lenguaje que usemos o el medio, el camino que hayamos elegido. O sea, mientras es urgente, como dice Jesús, muy verdad, resignificar nuestro, ni siquiera nuestro rol, porque ya la idea de tener un rol en la sociedad es porque alguien lo impuso, es fuertísimo. Es como quiénes somos y qué queremos y qué hacemos. Sí. Hay una cosa que siempre me ha dado vuelta, y encuentro que siempre es una pregunta compleja de hacer porque también creo un poco leer y tantear la respuesta, pero a mí me ha dado la impresión permanente de que hay personas, actrices, personajes, etcétera,
que sea por sus atributos físicos incluso, siempre les van a ofrecer un mismo tipo de papel también. O en las mismas producciones chilenas, en teleseries, hay un perfil de actriz o de personaje en la que siempre le ofrecen, o el de la mujer como high de cierto estatus, otra actriz y personajes que la he visto siempre, ya sea en series, en unitarios y todo, que las he visto en personajes, no sé, por ejemplo, de nana, de asesoras de hogar, otras que siempre han sido no sé, pero hay personas que yo no sé, de verdad creo y me atrevo a decir que puede ser por su apariencia o todo. ¿Es tan así realmente? Yo siento que sí, que es súper así y como que es súper fácil que te encajen en un tipo de personaje y, o sea, de hecho, por ejemplo, lo que yo digo muchas veces cuando me preguntan, ya fui al casting, ¿cómo te fue? O como, ya, y muchas veces me pasa que yo digo, pucha, como siento que lo di todo, me quedo tranquila con mi resultado, o sea, con lo que vi en el casting, pero si no cumplo con ciertas como características que encajen en el personaje que están buscando, no, como que da lo mismo cómo lo hice actualmente muchas veces. No digo que siempre sea así, pero sí es algo que ocurre y que, claro, no estoy en absoluto desacuerdo con eso, como de tú eres la niña tal y siempre vas a hacer eso. El otro es ese perfil y creo que es algo que pasa mucho en las teleseries. O sea, tú puedes ir a dar un casting, pero eventualmente la persona que te hace el casting ya pensó en su cabeza cómo debería verse o cómo debería ser el personaje. O sea, quizás incluso podría haber tenido como que podría haber tenido una decisión casi previa o te ve y dice como, ya, mira, puedo verla y todo, pero no es como me lo imagino, quizás. No sé, como que no me atrevería a decir como lo que pueden tener pensado de antes, pero sí creo que el estereotipo como que influye mucho, el físico, el cómo uno se ve para cumplir ciertos personajes. Es que sobre todo en las teleseries eso es más fuerte. Sí. En el cine de pronto no es tan así, en el teatro no lo es, en general, creo yo. Pero en teleseries sí, porque también funcionan, es un formato que es un lenguaje, un género que funciona en base a arquetipos. Sí. Entonces, como ya hay arquetipos que ya están construidos en nuestra sociedad chilena, entonces, por ejemplo, se sabe que la persona de mayor ingreso económico o que pertenece a una clase social alta tiende a ser rubia, bla. Entonces, como que efectivamente, como ya están armados, y Chile es un país súper clasista, entonces inmediatamente ya tienen, no me extraña que ya tengan como la imagen del personaje ya en la cabeza antes de elegirlo. Y claro, o sea, creo que por un lado lo que buscan y les funciona, y por otro lado es como, a esta altura yo diría que en Chile al menos forma ya parte del género, del lenguaje de la teleserie, como trabajar así en base a arquetipos. Creo también que ocurre eso porque la teleserie tiene un ritmo rápido. Entonces, claro, ¿cachai? Sí. Tienen que tener como los resultados para ahora o para ayer. Claro. Entonces, como que ya, así puede ser eso también, como de que ya tienen la idea de y listo, como ya, avancemos. Sí. Entiendo. Oye, Janina, y tú como creadora, también creadora de personajes, creadora de roles, creadora de historias, pensemos en una teleserie, tu teleserie ideal, y te dan toda la libertad del mundo para decir, crea un personaje, ya sea por sueños, por proyectos futuros, por cosas que hayan pasado en tu cabeza. ¿Cómo sería tu personaje ideal? Ay. Jesús, te voy a preguntar lo mismo, así que... Ya estoy pensando. Piénsala, que eso tenéis más tiempo. Chuta, yo creo que, o al menos en estos momentos, me interesaría mucho trabajar, porque claro, siempre depende un poco del momento en el que uno se encuentre, pero me interesaría un montón trabajar a una persona que tuviera alguna dificultad con su salud mental, o que perteneciera como al espectro autista, que no sé, creo que sería interesante poner en pantalla, en una pantalla pública,
una problemática también muy, muy real, mucho más grande de lo que uno cree, porque de alguna manera son personas y problemáticas que se invisibilizan. Y si bien hay muchas cosas invisibilizadas, es como, igual me lo pregunto, como, ok, soy, no sé, nací mujer, ¿ya? Nací con vagina y con alguna dificultad o algún problema mental o con alguna diferencia mental y vivo en Chile. Wow, ¿cómo será eso? Con el acceso a la salud, etcétera. Entonces, como, ¿qué pasa ahí en los colegios? Entonces, como meterme adentro de un personaje que esté inmerso como una familia y poder, o de cualquier contexto, y poder como hablar desde ese lugar, lo encuentro, a mí al menos en este momento me parece necesario e interesante. No sé si respondo a la pregunta de un personaje ideal, ¿cachai? Porque creo que ahí ya se mezclan como otras variantes, sin duda. ¿cachai? Pero sí pienso que puede ser un material, un papel o un espacio para poder, que de ahí se derivan muchas temáticas de las que sí me interesa hablar. Buenísimo. Genial, genial. Sí, yo lo mismo. ¿Te cachai? Yo lo mismo que dijo Yanika. No, me pasa que me encantaría interpretar un personaje súper contrario a mí, como todo lo contrario a mí, como todo lo contrario a un poco lo que me ha tocado hacer hasta ahora, como al perfil al que he entrado hasta ahora, con una energía que fuera mucho más como a tierra, desde un lugar como más como quizás desde la extroversión también. Yo suelo ser como más introvertida, pero que desde ese lugar hubiese como una lucha interna no sé. Me pasa que no quiero como caer en como lo banal quizás, pero voy a decir igual esto. Que como que tiendo a ser como un poco la niña buena, como la niña un poco peleadora, porque es como llevada de sus ideas. Ya. Me gustaría como todo lo contrario, ¿cachai? No digo como la mala, pero sí la que quizás va como más al choque desde un lugar a la defensiva, porque tiene una historia de vida que la ha traído a un lugar de quizás hacérsela fuerte, como con una coraza más, como más a tierra, ¿cachai? Más, como con otra energía. Te entiendo. Eso. Te entiendo. Buenísimo. Sí, en ese sentido creo que igual sería como muy, muy interesante es muy interesante cuando nos tocan personajes que es todo lo contrario a una, o a los papeles que ya le han dado a una. Entonces, claro, como, no sé, imagino ahora, porque claro, también después me quedé pensando en mi respuesta, no me arrepiento para nada, pero creo que también, no sé, pues, si de repente hubiese un rol importante o una teleserie que se tratara de una chica que tiene, no sé, que está dentro del espectro, que me encantaría interpretar, por supuesto, porque es un mundo que me encantaría como entender y conocer y visibilizar. También creo que corresponde que lo interprete una chica que está dentro del espectro, una actriz que pertenezca al espectro. Entonces, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Como de no quitarle la voz a nadie. Pero pensando más como lo que decía Jesús, claro, imagínate lo interesante que sería como, no sé, hacer a una mujer de mucha plata, así como de ultraderecha, facha, pinochetista, por ejemplo, o súper machista, como con el patriarcado metido a la vena, así como, claro, ¿cómo sería? ¿Me cachai? Como el ponerse en ese lugar en donde todo te hace conflicto, pero al mismo tiempo tení la tremenda chance de mostrar cómo el colonialismo y el patriarcado te super cagan a un ser humano y lo hacen ser este tipo de seres bastante despreciables. Entonces, como, no estoy diciendo que la gente con plata sea despreciable, no quiero que se entienda eso, para nada, ya no, estoy hablando de un conjunto de cosas que generan como
como estas personas que tienden a pensar que tienen su prioridad por el resto y por su prioridad incluso de la naturaleza, incluso de los animales, incluso del planeta, que son capaces de, no sé, de defender el proyecto Dominga, por ejemplo. Claro. Cosas por el estilo. Yo creo que claro, ahí, como que... como Dale. lo lindo de eso también es encontrar la humanidad, ¿cachai? Como desde... Si es un personaje que fuera todo lo contrario a mí, que quizás si en la vida real, por ejemplo, yo me encontrara con ese personaje y me generara cierto rechazo porque, no sé, es muy distinto, como yo también lo puedo mostrar desde un lugar en que las personas puedan comprenderlo, comprenderla, como no, ahí está, no ahí está la juzgar, genialidad, sino como mostrar las diferentes trabajo. capas. Y lo otro que también me quedé pensando en mi respuesta, me encantaría interpretar a un personaje de la vida real. Ya. Como Sí. meterme a estudiarla, o estudiarlo, ¿por qué no? Quizás hacer de un hombre. Así con todo y como desaparecerme mucho tiempo porque estar así metida para lograr esa interpretación de un personaje real, de alguien de la vida real. Hermoso, Buenísimo. personaje histórico. Buenísimo. Hermoso. Sí. Bueno, chicas, ha sido un placer conversar y compartir estos temas con ustedes. Nos quedan siempre quisiéramos más tiempo, desagregar más cosas todavía, pero creo que ha sido un momento grato donde hemos podido deshilachar, criticar, también reflexionar en conjunto, y que ese es el propósito también de este espacio. Así que te dejo el micrófono, Jesús, para que puedas despedirte, invitar a algo en particular, lo que tú quieras. Bueno, muchas gracias por tenerme acá, lo pasé súper bien. Un gusto también haber compartido con Yani, que no nos conocíamos. No todavía. Bueno, invitar también a la gente, agradecer a la gente que estuvo escuchando, y bueno, voy a aprovechar también esta instancia que me vayan a seguir a mi proyecto personal Si Quiero Puedo sobre coaching. Es si quiero puedo, _ si quiero puedo, porque ahí también voy a estar compartiendo información sobre talleres y cursos que hago de desarrollo personal. Pero cerrar también agradeciendo esta instancia de haber compartido con ustedes dos tremendas mujeres. Buenísimo, genial. Yanina. Gracias, Jesús. Gracias, Mónica, por invitarme. Y a todas las chicas que están escuchando, nada, les deseo mucho amor, rabia y ternura. Eso, un besito y muchas gracias. De verdad, muy bonito momento. Gracias. Entonces cerramos así este espacio, nuestro primer capítulo de este podcast Diversa. Les invito por supuesto a que sintonicen con nosotros en un nuevo episodio que ya les vamos a informar un poco más adelante. Gracias, chao. Fue un encuentro más en Diversas, un podcast de La Máquina Medio, un espacio con destacadas mujeres creadoras del mundo del arte, la cultura y otras disciplinas de la escena nacional chilena. Un espacio seguro con y para ellas, junto a Mónica C. Borges en Radio Touch.